Bienvenidos a todos los que nos siguen en el canal de Sin Componenda, en el programa Teología Política Religiosa. Hoy hemos preparado quizás un programa muy poco visto o escuchado o no tocado, y es sobre la ideología marxista comunista como influencia negativa, moral y espiritual para los pueblos. Quizás sea un programa nuevo para algunos, aunque hace 3 años tratamos sobre un libro escrito por Richard Wurmbrand en su obra Marx y Satán, que conectaba el pensamiento de Marx producto de su inspiración satánica y el odio y rebelión contra Dios y la moral cristiana. Para Wurmbrand, el comunismo es una manifestación de esta influencia satánica, cuyo fin es destruir la fe cristiana y sobre todo la estabilidad moral de las personas. Dicho esto, hoy estaremos un recorrido más práctico de la influencia negativa del comunismo dentro de nuestro programa de teología política religiosa. En el entendimiento actual de la política social y económica y la globalización dirigida desde una perspectiva del pensamiento y la razón, se desprende desde esa perspectiva confrontaciones entre el ideal de un gobierno en democracia de otro, que se trata de la dictadura comunista como gobierno. Desde esa perspectiva es que nosotros tenemos que hablar la verdad que viene de lo alto de Dios y poder diferenciar lo uno de lo otro. Es decir, por un lado tenemos el enfoque materialista, con un ateísmo comunista que lo convierte en la práctica en una religión sin Dios, una religión pero sin Dios, con sus propios rituales seculares y su propio misticismo materialista de compromiso comunista de fe para una emancipación social. Claro está que nosotros como cristianos sabemos que este llamado misticismo revolucionario, como así lo tildaba un peruano extraviadamente, por supuesto, Carlos Mariátegui, hablaba de este misticismo, pero de manera racional, porque no se busca la unión con una divinidad, sino la realización de ideales humanos a través de la acción política y social y su conexión no con Dios, sino con el príncipe de la mentira, como fácilmente lo haremos ver con ejemplos que hemos vivido y experimentado con presidentes comunistas ligados a la santería y a los babalús, que son sus sacerdotes, sobre todo acá en América Latina, dentro de esos países comunistas. De otro lado, no vamos a dejar de hablar de ese enfoque integral cristiano de mística espiritual. Es mística espiritual, no mística materialista. Es una mística espiritual, pensamientos, obras, acciones para un humanismo social de bien común. La conexión con Dios y la verdad es el fundamento de desarrollo en democracia, con un componente individual indispensable de nuestra relación con Dios y las consecuencias o los consecuentes beneficios, ya no de manera individual, sino de manera colectiva, en la aplicación de la vida social y comunitaria. Todo esto, que va a ser nuevo para algunos, esto y mucho más, lo vamos a ver dentro de unos instantes.
Sabemos los cristianos que la Iglesia rechaza el comunismo por ser un sistema ateo, represor de libertades fundamentales, que fomenta el odio, la violencia y que según sus enseñanzas termina perjudicando a los pobres en lugar de ayudarlos, como se comprometen verbalmente y en la realidad no se calza con el dolor sufriente de los pueblos pobres. Hemos, como cristianos, conocido una serie de encíclicas papales que son directamente marcando distancia contra el comunismo. Pero una de las principales para nosotros es la Divini Redemptoris, la del Papa Pío XI. Es la encíclica más importante y completa sobre el comunismo, en la que se denuncia ese comunismo ateo, materialista, anti-espiritualista y anticristiano, y lo describe como una enfermedad mortal, así lo dijo Pío XI, y como una amenaza que busca destruir la civilización cristiana como día a día lo estamos viendo en el mundo. Claro, nosotros podemos escuchar retóricas comunistas que hablan de humanismo también. Y cuidado hay que tener. Ellos ofrecen, se comprometen a favorecer a los pobres, pero en sentido materialista exclusivamente, pero que terminan más bien oprimiéndolos, los privan de sus libertades. Y pareciera que fuera una preocupación honesta, pero no tiene nada que ver con una interpretación correcta del cristianismo sobre el amor al prójimo, con implicancia de la justicia social verdadera, sin violencia, sin la opresión del comunismo y con una verdadera preocupación por los pobres marginados. Si nosotros repasáramos el estado situacional de los gobiernos comunistas, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a encontrar? Veremos que los indicadores humanos y sociales tienen los peores resultados debido en que no se dan cuenta que el desarrollo humano y social está vinculado con las condiciones económicas y sociales. Y cuando ocurre pésima gestión económica, cuando hay controles excesivos, cuando hay expropiaciones, cuando hay corrupción, cuando hay aumento de delincuencia en ese sistema comunista, se produce alto nivel de pobreza y desigualdad social. Se produce la represión política, sobre todo a los de abajo. Las limitaciones de las libertades democráticas, supuestamente en un gobierno que dice respetar, no se ajustan a la verdad. Lo cual significa que esas ideologías suenan bonito teóricamente, pero en el orden práctico generan estados de abandono a las poblaciones con pérdida de sus derechos fundamentales, sobre todo, con bajos ingresos, mala salud, escasez de medicamento, educación insuficiente y las limitaciones más importantes a las libertades. ¿Cómo viven los sistemas comunistas, los pueblos, las naciones, bajo controles absolutos e inclusive hasta le racionan alimentos? No hay libertad, no hay ese compromiso que juran y prometen hacerlo efectivo en la realidad. La historia nos ha enseñado aquí, y parece que se quisiera borrar una figura aquí en el Perú, y consideramos para nosotros el comunista mejor preparado, y que fue delegado del comunismo en muchos países, y dejó de ser comunista, se decepcionó del comunismo. ¿Quién era ese hombre? Eudosio Rabines. Él fue un crítico y testigo de la realidad del comunismo y se decepcionó con esa realidad del sistema cuando personalmente estuvo viajando ahí en lo que se llamaba el sistema soviético y las prácticas no eran coherentes con las retóricas o las teorías. A tal punto
su decepción fue tan grande que llegó a calificar el comunismo como la gran estafa. Revisen quién fue Eudesio Rabines, que después se arrepintió de todo este engaño del sistema comunista, porque él vio la evolución del comunismo hacia un sistema autoritario. Poco a poco iba experimentando ese mal. Iba experimentando incluso que algunas élites concentraban el poder en detrimento de las masas, transformándose más bien en una burocracia opresora, no en una verdadera dictadura del proletariado como así lo tienen en sus doctrinas marxistas. Esa gran estafa del comunismo fue corroborada después, muchos años después, ya cuando había caído todo el sistema soviético. Y hubieron muchos estudios académicos y señalaron el impacto del comunismo estudiado en 44 países de Europa, Medio Oriente y Asia. ¿En qué concluye este estudio? Concluyó que ser un Estado comunista predice negativamente el desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es afectado. La esperanza de vida es la más baja en esos sistemas. Hay mayores niveles de pobreza. El deterioro ya lo conocemos en la salud pública e incluso se refugia mucho en el consumo de alcohol, tabaquismo, en la mala alimentación que están recibiendo de parte de esos gobernantes de los países comunistas. ¿Y qué podemos decir de su educación? Pues carecen de calidad y el promedio de la población no tiene un nivel educativo de estándar, por decir. ¿Y qué más podemos decir negativamente? Que sus condiciones laborales inseguras y de peor calidad se nota en el rechazo, el descontento de la propia población. Su calidad de vida en general es dramático. En América, ¿qué pasa? Todo esto de los estudios académicos que hicimos en 44 naciones, ya sabemos en América Latina lo que ocurre. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Está a punto Bolivia de seguir esos caminos. Chile está peleando todavía. Pero ¿acaso podemos olvidar que en el Perú no se iba a repetir toda esa desgracia? Íbamos a ser un país también como Cuba, Venezuela y Nicaragua, con Perú libre de Pedro Castillo. Y lo curioso es que hasta ahora no toman conciencia que el bien siempre gana al mal cuando se combate espiritualmente desde el frente interior para vencer al mal. Y todo lo vamos a ver. Los que viven despistados o de repente pocos saben que las fuerzas oscuras en la cual los comunistas combinan con el control político y social, eso se implementó y llegó con Fidel Castro. Eso está documentado y está testimoniado. Con Fidel se produce el retorno de los brujos, la santería, los babalús. Los brujos en la línea peruana corresponde a los chamanes, aquellos que ofrecen protección a personajes políticos ateos, aunque no faltan por ahí algunos ignorantes que también son candidatos, que creen que los brujos le van a visorar éxito, triunfo y dicha. No saben que todo eso es la fuerza del mal. ¿Y de dónde viene? De esa obra de Richard Wurmbrand, Marx y Satán. La secuela del mal corre como una atmósfera en todos los países comunistas. Ahora, todo esto que estamos hablando nosotros de esa fuerza de la oscuridad que desde hace 20 años se sabía, ahora se puede corroborar y públicamente haciendo uso de la inteligencia artificial. Y vamos a tocar un parrafito de manera literal. Dice: respecto a la política chavista, estudios documentan que Hugo Chávez utilizó prácticas de santería y espiritismo
influenciado por Fidel Castro. Santeros cubanos fueron integrados en instituciones venezolanas, realizando rituales en palacio y participando en asesoría espiritual, con evidencia de altares y objetos rituales conservados. Estas prácticas sirvieron para control social y legitimación del poder dentro del chavismo, y se mantiene esa influencia santera en el régimen actual de Maduro, que está pronto por caer. Son muchos, eso no es juego, eso no es ficción, esto no es ridiculez. Son muchas las investigaciones periodísticas que han revelado que Fidel Castro utilizó a sacerdotes de santería para influenciar la política en Venezuela y en otros países, incorporándolo de esta manera en la esfera de poder, incluso estableciendo una red de espionaje político bajo esa fuerza oscura. ¿Y qué encontramos nosotros? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la consecuencia? Cuando las cabezas prefieren conectarse con la oscuridad, los pensamientos, las ideas, sus acciones, sus perspectivas de violencia repercuten en el cuerpo, que es el pueblo, quien comienza a sufrir las consecuencias de los gobiernos comunistas, ateos, incapaces de dirigir una nación. Algunos no podrán decir, ¿y cómo China es una potencia mundial? Señores, el caso es distinto. China ejerce un control político estricto y una apertura económica capitalista. Tiene zonas abiertas de libres inversiones. Entonces es una mezcla, control político, pero libertad económica en las inversiones. Entra el Estado y compiten con los privados de todas partes del mundo. Por eso ustedes encontrarán la mano de obra más barata por allá. Entonces no hay que confundir, pues. En el Perú, volviendo a nuestra preocupación, que estamos sufriendo caos, crisis moral, crisis política, crisis económica, confusiones, divisiones. Nosotros, a pesar de todo, seguimos en pie con una moneda que se sostiene gracias a que sí hay gente honrada, capaz, que dirigen una institución. Y debemos recordar que el Perú siempre se ha cuidado de las influencias negativas moral y espiritual del comunismo. Y gracias a Dios nos sacudimos de esa mancha democrática que tuvimos con el gobierno de Pedro Castillo y algunas secuelas que se ven todavía. Pero ahora, mucho ojo lo que les voy a decir. Debemos cuidarnos también de los progres o caviares. ¿Por qué le dicen progres? Progres porque es un apócope de progresismo, progresista. Pero caviares es la jerga peruana que les aplica a cada uno de ellos. Aquellos que tienen ese espíritu de lucro, los caviares. Y son los progres de una izquierda codiciosa que tienen esa insolencia del mando y del poder. Y por eso es que proyectan bajo control una doctrina política y social, con inclusión social, conforme a esas ideologías baratas, abstractas y ficticias, que desde su perspectiva consideran la necesidad de dar reformas, sí, impulsar reformas, sí, pero ¿para qué? Para la defensa de los derechos civiles de los suyos, para encontrar una equidad económica en la que se va a favorecer ellos y donde no se va a cumplir la mayor igualdad social como pregonan. Al final es lo mismo. La izquierda comunista y la izquierda de progres es lo mismo. En sus objetivos, en sus metas, control. Del otro lado, debemos también, ojo lo que le voy a decir, hay que cuidarnos
debemos también cuidarnos de esas religiones sin Dios, que es la masonería, que también tienen espíritu de lucro y practican su fraternidad entre ellos solamente. Todo es un afán materialista. En suma, grábense en la mente y el corazón, el Perú no calza en la globalización del anticristianismo, ni con los comunistas, ni con los caviares o progres, ni con tampoco con el esoterismo, como es la masonería. Recuerden bien, el Perú es un pueblo de fe cristiana y vive con la fuerza de lo alto, para que nadie se atreva a derribar los principios, valores éticos y morales y espirituales que como una muralla, dentro de esa muralla estamos nosotros, como sello distintivo de todo peruano que ama a Dios, a la patria, a la vida y a la familia. Y voy a terminar leyendo un salmo que es muy importante para los que tienen bien determinado, ubicado las posiciones, las posturas, las perspectivas, las opciones de uno y otro lado. Nosotros como cristianos debemos seguir el único camino. Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Entonces debemos, de acuerdo a lo que esta inspiración directa del Creador divino, no sigamos los consejos de los malvados, de aquellos que se disfrazan de partidos políticos para poder penetrar, de aquellos cínicos que se reúnen para poder complotar. Nosotros estamos ya muy alerta, muy vigilantes para poder hacer prevalecer el distintivo de fe de todo peruano que ama a Dios, la patria, la vida y la paz. Será hasta la próxima.